Hola, apreciable estudiante. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de reglas de derivación. Vamos a ir regla por regla para ir comprendiendo y cada regla vamos a hacer un ejemplo. El primer caso tenemos derivada de una constante. Y la fórmula es f de x es igual a c, donde c es una constante. Entonces vamos a decir este apóstrofe que está aquí se lee como f'. F' de x es igual a 0. Vamos a definir como f' como la derivada. Y en este curso así lo vamos a tomar en cuenta como f'. Ahora tenemos este caso. F de x es igual a 4. ¿Y cuál es la derivada de f de x igual a 4? Entonces vamos a decir que f' de x es igual a 0. O sea que la derivada de un número es 0. Por ejemplo, si tenemos aquí f de x igual a menos 8. La derivada de eso, la f' de x, va a ser igual a 0. ¿Sí? Estos son casos diferentes, ¿verdad? Los vamos a separar para que vean los ejemplos. Entonces la derivada de un número es 0. Así de sencillo. Ahora, derivada de una variable. F de x es igual a x. La fórmula dice que la derivada de una variable, cuando tengo solo una letra, es un número. Entonces, si a mí me están diciendo la derivada de f de t, entonces yo voy a decir f' de t es igual a 1. Puede ser otra letra, ¿verdad? Si es f de y es igual a y, entonces f' de y es igual a 1. Entonces, vamos armando nuestras conclusiones. La derivada de un número es 0. La derivada de una letra es 1. Ahora aquí tenemos la derivada de una constante por una variable. Dice, f de x es igual a c por x. La derivada es c. O sea, la derivada es la constante. Pongamos un ejemplo aquí. Aquí lo tenemos. F de x es igual a menos 8x. F' de x, o sea, la derivada es menos 8. Si yo tuviera otro caso, por ejemplo, f de x es igual a 3/4 de x. Entonces diría que la derivada que es f' es igual a 3/4. Se distinguen los casos y los ejemplos. Derivada de un número, 0. Derivada de una letra, 1. Derivada de un número por una letra es el número. Derivada de menos 8x es menos 8. La derivada de 3/4 es 3/4. Esas son las más sencillas. Vamos ahora con la derivada de una potencia. Este caso es muy importante. Dice, derivada de una potencia. F de x es igual a c, que es una constante, por x elevado a la n. Entonces dice que la derivada, esta es la fórmula o la ecuación, f' es igual a n por c, x elevado a la n menos 1. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Note usted, esta n bajó a multiplicar a la c. Mire, n por c. Copio la x. Y a n, ¿qué se le restó? 1. Siempre se le va a restar 1. Hagamos pues, apliquemos esta fórmula o esta ecuación de la derivada de una potencia. Entonces decimos aquí, f' de x, tengo que bajar a multiplicar el 3 por 5. 3 por 5. Y x y a 3 le resto 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? 3 por 5, 15. X y a 3 le quito 1, 2. Esto es la derivada. La derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. En ese mismo orden de ideas lo vamos a trabajar.
Entonces decimos aquí. Vamos a hacerlo paso a paso por el momento. F' de X es igual a 5 por menos 8, ¿verdad? Bajo el 5 a multiplicar. X, 5 menos 1. Entonces digo, F' de X, 5 por menos 8, menos 40. X y 5 por menos 1, 4. Esto es la derivada. Veamos el tercer caso. F' de X, bajo el 5 cuartos. 5 cuartos lo bajo a multiplicar el 3 cuartos. Copio la X y digo 5 cuartos menos 1. Entonces hago la multiplicación. 5 por 3, 15. Y 4 por 4, 16. Ya multipliqué. X. 5 cuartos menos 1. ¿Cuántos cuartos tiene el 1? 4. 5 cuartos, le quito un cuarto, me va a quedar un cuarto. Y esa es la derivada. Entonces note que cuando se hace la derivada de una potencia, se debe aplicar esta fórmula. El exponente lo bajo a multiplicar y al exponente le resto 1. En ese mismo orden de ideas, ahora tenemos la derivada de una suma. Entonces, dice así, mire pues. F de X es igual a F de X más G de X. Hay dos funciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice que para aplicar la derivada, encuentro la derivada de F de X y le sumo la derivada de G de X. ¿Qué está diciendo? Si yo tengo que hacer este ejemplo aquí, F de X es igual a 3X cuadrado más 5X, ¿qué debo de hacer? Encuentro la derivada de 3X al cuadrado y luego encuentro la derivada de 5X y lo sumo. Eso es lo que me está diciendo la fórmula. Entonces voy a decir que F' de X, y note que esto es una potencia. Entonces lo multiplico. 2 por 3, 6. Y a 2 le quito 1, 1. Voy a ponerlo ahí. Más. Esto es una constante por una variable. Y la derivada de una constante por una variable es solo la constante. Es 5. Ya poniéndolo sin eso, entonces sería F' de X es igual a 6X más 5. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Calculamos la derivada de 3X cuadrado y calculamos la derivada de 5X. De igual manera lo vamos a hacer aquí. Vamos a decir que F' de X es igual a, esta es una potencia, menos 3 por menos 3, 9. X. Menos 3 menos 1, menos 4. Más 2 por 2, 4. X. Y a 2 le quito 1, me quedó 1. Y la derivada de 8 es 0, porque es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Y eso es la derivada de una suma. En ese mismo orden de ideas, la derivada de una resta. F de X es igual a F de X menos G de X. F' de X es igual a F' de X menos G' de X. La derivada de este menos la derivada de este. Entonces decimos que F' de X, esta es una potencia. 3 por 5, 15. X, a 3 le quito 1, me quedó 2. Menos 2 por 6, 12. X, a 2 le quito 1, me queda 1. Y esto es la derivada de la resta. De igual manera aquí. F' de X es igual, es una potencia a esto. Entonces lo multiplico 2 por 2 tercios, 2 por 2, 4. Entonces aquí me quedó 4 tercios de X. ¿Verdad? Y a 2 le quito 1, 1. Ahora note aquí. Otra potencia. Menos 2 por menos 3 es más 6. X. Menos 2 menos 1, menos 3. Y eso es la derivada de una resta. Hasta la próxima.